A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz. Buenas noches, amigos, amigas, un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti. ¿Qué tal, Juli? ¿Cómo andás? Hola, muy bien, muchas gracias. Buenas noches para todos. Bueno, hoy tenemos el programa algo reducido. Pablo ha tenido un inconveniente de último momento, pero nos vamos a acompañar a la luz de Krishnamurti, con un texto que va a dar que hablar, leído por nuestra amiga Estela Saavedra, y seguramente Gustavo después se sumará para reflexionar sobre ese texto y algunas otras cositas como le gusta a él agregar cada vez que llama. Hacía mucho que no hablábamos del ego y bueno, nuestro ego se puso celoso, así que hoy lo hemos traído al ego para que se explaye en el programa y seguramente va a estar a sus anchas hablando del ego, el ego. Y más allá de la broma, a mí me parece que muchas veces damos por sentadas algunas cosas que quizás no estén tan claras. Cuando ciertos conceptos se empiezan a repetir, se hacen como una muletilla, cuando se masifican y las personas lo utilizan de una manera repetida y a veces imprecisa, justamente empiezan a desnaturalizarse. Y el ego es una de las cuestiones que hoy está tan en boga, ¿no? Cualquiera habla del ego, que fue mi ego, que tuve mucho ego, el ego por acá, el ego por allá. Y bueno, y el ego se envalentona. Entonces se adueña de nosotros, como le gusta, y nos hace decir cualquier cosa por ahí de cierta manera imprecisa. Entonces, a mí me pareció, y por eso propuse que hoy habláramos del ego, que debíamos volver de algún modo a las fuentes, en particular a la fuente de Krishnamurti respecto a cómo él describe el ego, más allá de que por supuesto lo podamos enfocar de una manera más abarcativa, incluso incorporando por ahí una visión no necesariamente coincidente con lo que Krishnamurti desarrolla. Incluso yo lo que veo es que muchos profesionales también discrepan sobre el alcance del concepto y algunos le atribuyen una sinonimia con el yo, otros hablan del ego de una manera a priori negativa, otros sostienen con una visión más positivista que el ego es fundamental para el desarrollo individual, para la conquista, para el avanzar, no se sabe hacia dónde, pero el avanzar. Entonces, en esa especie de ensalada, nos pareció adecuado tratar de ordenar un poquito las cosas, ¿no? Y tratar de ver si en esta hora de programa podemos por lo menos acercarnos a por qué el ego podría ser negativo o no para nosotros, qué rol cumple, cómo se estructura, cómo se construye, cuál es la naturaleza del ego, y a partir de ahí ver si a las 21 horas la tenemos o no un poquito más clara, o seguramente, como ocurre otras veces, más confuso que antes. Le voy a dar la palabra a Julia antes de pasar el primer audio para ver a priori, sin estar condicionados por la palabra de Krishnamurti, cómo ella observa esta cuestión del ego y ver cómo luego lo podemos
vincular a lo que vayamos desarrollando en el resto del programa. Así que te doy la palabra. Gracias. Trayendo un poco la estela que dejó el programa anterior, o los programas anteriores, en los que la coraza tenía el protagonismo, me intriga muchísimo que lográramos poder poner sobre la mesa cuánto hay del ego en la coraza y cuánto hay del ego en el ser. Hoy en particular estaba pensando en Pablo, por que él siempre nos lleva de la mano de Krishnamurti a ir a buscar todo lo que no es para encontrar lo que sí. Y me parece que cuando logramos observar la coraza o las corazas que nos ponemos, y me parece que un poco el programa anterior de la mano de Francisco un poco se fue hacia esos lugares que son las caretas que tal vez el ego construye, y cómo construimos un personaje, un gran personaje, y cómo durante nuestra experiencia de vida vamos queriendo validar ese personaje y le damos muchísima entidad, le damos el protagonismo de nuestra vida y le damos mucho poder al personaje que construimos, que es un reflejo que se termina cristalizando entre lo que quisiera ser o lo que quisiéramos ser y aquello que los otros ven de nosotros. Y creo que allí, si podemos ir a mirar ahí, en eso que se va cristalizando, en esa amalgama, es donde podemos encontrar eso que llamamos ego. Es valioso como información, pero es peligrosamente atractivo para llevarse el protagonismo de nuestra experiencia de vida, porque tiende a generar emociones o tiende a canalizar emociones fuertes, entonces muchas veces nos hace sentir mucho placer que la reacción de los demás frente a ese personaje sea de agrado. Entonces, ese personaje que construimos y al cual le damos tanto protagonismo muchas veces nos trae satisfacción y allí gana protagonismo, y por eso cuando lo nombramos como tal, ego, podemos tal vez diferenciarnos un poco y ver que es un personaje, ver que es una construcción psicológica, que si bien hace parte de lo que somos y que nos puede durante muchas escenas y muchos estadios de nuestra vida colaborar para salir adelante en muchos aspectos, para aprender, para defendernos, para cuidarnos, también nos puede llevar al abismo de la distancia de lo que somos en esencia. Es un amigo o un aliado o un enemigo, dependiendo del vínculo que tenemos con él, el ego. Me parece que es interesante verlo de esa manera, ¿no? Entenderlo como el personaje construido. Que también muchas veces cuando uno dice, uy, voy a trabajar el ego y estoy haciendo todo un montón de ejercicios de poder identificarlo, entenderlo. Alguna vez dijo alguien, hay que mantenerlo atado y golpeado bajo la cama, no dejarlo salir, ponerle el pie en la cabeza para que no se mueva. Dije, wow, tanta fuerza hay que hacer para tenerlo. Y tal vez por lo mismo, por el gran protagonismo que le damos, sí se merece mucha atención, pero también se merece mucho cariño el ego. Gran herramienta. Vamos allá a seguirlo desarmando para conocerlo más. Sí, yo creo que lo primero que tendremos que buscar es por qué se gesta el ego en nuestra psiquis, ¿no? Nada ocurre porque sí, porque en definitiva nosotros somos producto de la naturaleza y nuestra psiquis construye el ego por una necesidad.
Entonces lo primero que quizás habría que definir es cuál es la necesidad. Perdón. Y la necesidad es afianzarnos en nuestra individualidad. Si no tuviésemos la necesidad del afianzamiento de la individualidad, el ego no cumpliría ningún rol. Me parece que por ese lado podríamos coincidir. Como en la construcción de la identidad, dices tú. Más que la identidad, la individualidad, porque la identidad quizás sea algo más complejo, pero la individualidad es algo más físico, más burdo, si se quiere. Es decir, yo soy Horacio. Más material. Soy Horacio, habito a un espacio determinado, cumplo un rol social, un rol familiar, y eso tiene que quedar delimitado de algún modo para que los otros me reconozcan. Okay. Tengo cierta corporeidad. Ahora, cuando entramos en la sutileza de la vida más allá de lo meramente físico, para mí es cuando el ego empieza a hacer agua. Porque el ego no está preparado para eso y se ocupa de una tarea para la cual no está diseñado. Okay. Y por eso me parece que por ese lado es que tenemos que ver cómo ese ego distorsiona nuestros comportamientos y nos lleva a conductas que no son las que mejor responden a nuestras necesidades psicofísicas. Creo que por eso hablaba yo de cuando se cristaliza entre lo que tengo como expectativa y lo que el otro ve de mí. Como que cuando se encuentran esas dos se empieza a generar esa amalgama, porque claro, inevitablemente yo lo entro a alimentar cuando tengo ya una intención en lo que quiero que el otro, en ese comportamiento de lo que quiero que vean de mí, de lo que quiero causar como psicológicamente o incluso físicamente. De hecho, una de las, me parece a mí, grandes escenas del ego es el culto al cuerpo, a toda esta cuestión estética, corpórea, y le doy mucho tiempo, energía, intención a cómo se ve, y me baso en el resultado de mi labor cuando el otro reacciona a esa labor que he desarrollado. O sea, me ocupo mucho del físico, le doy mucha de mi energía y tengo una atención absoluta, y de hecho dependo de cómo el otro reacciona a todo ese trabajo que hago para que el físico se vea de tal o cual manera. Así que creo que por ahí estoy entendiéndote de cómo ese ego termina siendo el... Sí, yo lo sigo viendo como una cristalización de todo eso, por eso uso esa palabra. Es como el punto donde confluyen intención y reacción. Y yo agregaría, antes de pasar al primer audio, que el ego tiene también la particularidad de obstruir la observación desde nuestra conciencia. Es como un entorpecedor de la visión desde afuera, aquella visión que yo llamo de testigo, lo que nos permite comprendernos e evolucionar y superar nuestros visibles errores, es poder vernos más allá del protagonismo que desarrollamos todos los días, poder vernos como si estuviésemos en una platea, ¿no? Poder vernos desapasionadamente y ser lo más objetivos posibles, comprendernos, porque cuando nos comprendemos también comprendemos al otro. ¿Cuánto habrá allí de culpabilidad? Será una buena palabra. ¿Cuánto tendrá que ver la biología con esto que tú estás diciendo? Porque muchas veces, atendiendo las necesidades de la biología, se distrae completamente esa posible conciencia de todo lo demás que también somos, ¿no? Las necesidades del cuerpo terminan siendo muy básicas y a veces nos llevan muchísimo más atención
que todo lo demás que el ser también es. El alimento, el descanso, la estética, las funciones básicas de lo biológico, por allí tal vez se han ganado más protagonismo del que... Sí, yo agregaría, y ya le vamos a pedir a Sebastián que ponga el audio de Estela, el primero, que nos terminamos creyendo que todo lo físico, en el sentido más amplio, es lo que nos da éxito, felicidad y que nos da incluso paz. Sí. Lo físico vinculado al dinero, lo físico vinculado al prestigio, lo físico vinculado al afianzamiento de una familia tradicional, todo aquello que es muy visible y que el ego nos hace creer que es lo que nos va a dar una vida feliz, ¿no? Un mundo feliz, como diría Aldous Huxley. Y como la vida es mucho más compleja y la historia de cada uno nos demuestra que es así, el ego se convierte en algo disfuncional. Bueno, vamos a escuchar a Estela en este primer audio y luego volvemos. Gracias. La verdad y la realidad. Uno puede ver que el pensamiento ha fabricado el yo que se ha vuelto independiente, el yo que ha adquirido conocimientos, el yo que es el observador, el yo que es el pasado que atraviesa el presente y se modifica a sí mismo como futuro. Este es aún el yo producido por el pensamiento, y ese yo se ha vuelto independiente del pensamiento. Ese yo tiene un nombre, una forma, tiene una etiqueta llamada X o Y o Juan. Se identifica a sí mismo con el cuerpo, con el rostro. Está la identificación del yo con el nombre y la forma que es la estructura y con el ideal que necesita perseguir. También con el deseo de cambiar el yo por alguna otra forma de yo, por otro nombre. Este yo es el producto del tiempo y el pensamiento. El yo es la palabra, elimine la palabra. ¿Y qué es el yo? Y ese yo sufre. El yo que sufre es usted. El yo, en su gran ansiedad, es la gran ansiedad de usted. Por lo tanto, usted y yo tenemos en común la esencia básica. Aunque usted pueda ser más alto o más bajo, o tener un temperamento diferente o un carácter diferente, aunque pueda ser más ingenioso, todo eso es el campo periférico de la cultura. Pero en el fondo somos básicamente iguales, de modo que ese yo se mueve en la corriente de la codicia, en la corriente del egoísmo, del temor, de la ansiedad, etc., que es igual a lo que ocurre con usted en la corriente. Por favor, no acepte lo que yo digo, vea la verdad de ello. O sea que usted es egoísta y otro es egoísta. Usted tiene miedo y otro tiene miedo. Usted tiene ansias, sufre, llora, codicia, envidia. Ese es el factor común a todos los seres humanos. Esa es la corriente en la que estamos viviendo, la corriente en la que nos hallamos atrapados todos nosotros. Mientras vivimos,
estamos atrapados en esa corriente. Por favor, vea que estamos atrapados en esta corriente, véalo como un hecho de la vida. Esta corriente es el egocentrismo. Esa expresión incluye todas las descripciones del yo que acabamos de hacer. Y cuando morimos, el egoísmo muere. Pero la corriente egocéntrica continúa. Solo obsérvelo, considéreselo. Supongo que he vivido una vida muy egoísta, basada en actividades egocéntricas, con mis deseos, con la importancia de mis deseos, ambiciones, codicia, envidia, la acumulación de la propiedad, la acumulación del conocimiento, la acumulación de toda clase de cosas que he reunido, todo lo cual hemos calificado como egocentrismo. Y esa es la cosa en la cual vivo. Ese es el yo y ese es usted también. Lo mismo es en nuestras relaciones, de modo que cuando vivimos estamos flotando juntos en la corriente del egocentrismo. Este es un hecho, no es mi opinión, no es una conclusión mía. Si usted lo observa, lo verá, sea que vaya a América, a la India o por toda Europa. Podrá estar modificado por las presiones ambientales, etc. Pero básicamente ese es el movimiento. Y cuando el cuerpo muere, el movimiento continúa. Esa corriente es el tiempo. Ese es el movimiento del pensar, que ha creado el sufrimiento, que ha creado el yo. Es el movimiento a causa del cual el yo ahora se ha afirmado como algo independiente, separándose a sí mismo de usted. Pero el yo es igual a usted. Cuando sufre, el yo es la estructura imaginaria del pensamiento. En sí mismo carece de realidad, en lo que el pensamiento ha hecho de él, porque el pensamiento necesita seguridad, certidumbre. Por eso ha depositado en el yo toda su certidumbre. Y en esto hay sufrimiento, en ese movimiento del egocentrismo. Mientras vivimos, somos llevados por esa corriente, y cuando morimos, esa corriente existe. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. A mí me gustaría solo agregar a este texto en su primera parte, porque creo que da para mucho esto que voy a decir. Él sostiene que la corriente del egocentrismo se mantiene más allá de nuestra vida física. Como que hay un clima de egocentrismo, una energía, como le gustaría decir a Gustavo, que va más allá de nuestra circunstancial presencia en este mundo. Y que esa corriente es la corriente del egocentrismo, y por eso él en algún otro lado dice que si uno cambia, si corta esa corriente, produce a la vez una modificación
virtuosa que se reproduce en otros ámbitos, porque al evitar que esa corriente del egocentrismo se proyecte más allá de nosotros, uno termina siendo un catalizador, un interruptor, quizás con más precisión, de ese proceso del egocentrismo. Creo que en la segunda parte él nos pregunta, o se pregunta, si es posible interrumpir eso y cómo, ¿no? Y quizás ahí podamos agregar algún otro comentario. No sé si vos querés agregar algo, Julie, sobre esto. Entiendo que también hay un nivel de complejidad en esto. Yo lo entiendo también como un cauce de un río, ¿no? Como cuando hay un flujo de pensamiento. En algún punto comprendimos como humanos que eso era ser. Y ahí nos tenemos que plantear la existencia misma, esa identificación con el yo, porque nos desconectó, al contrario de lo que uno pensaría, que ubicarse en el yo soy lo lleva a uno a comprender. Me parece que lo que hizo la identificación con el yo, de la mano de lo que estabas diciendo antes de escuchar el audio, lo que hizo fue distanciarnos de la vida, de toda esta sabiduría que hay, de la que hemos hablado, esta inteligencia de la que hemos hablado en otros programas, de que la vida es. Y allí apunto yo, en muchas de las veces que utilizo la frase estar siendo, porque yo pretendo la búsqueda de esa reconexión. Cuando yo acudo tanto al yo, me desconecto del resto y dejo de verme como una parte. Y me voy a una cuestión más de estoy aquí, son mis ideas, es mi definición, es mi materia, es mi estado, y el yo soy lo que hizo fue alejarme de todo lo que está haciendo en presente. Entonces creo que este río, este cauce, esta vertiente, lo que nos hizo es que cada uno en su individualidad crea que la versión que tiene propia de lo que es ser nos tiene a todos alejados de todos, y de hecho nos alejó del planeta que habitamos, y nos alejó de la vida en comunidad, y nos alejó de la cooperatividad. Y sí pienso que es un replanteamiento absoluto, porque está bien que somos individuos, y es fantástico, y cada uno tiene una percepción propia de la realidad, pero también estamos en una misma realidad y la compartimos. Y en presente, cada uno somos en relación. Entonces, es una hermosa conjunción de todo lo que venimos hablando, lo que se da, para poder entender por qué el yo lo que hace es distanciarnos y no identificarnos. Mientras decías esto, me acordaba de un libro que estoy leyendo que habla de que el ser humano olvidó al principio vida para comprender su propia esencia, ¿no? Vida en el sentido más amplio y abarcativo, la vida de las plantas, la vida de los animales, la vida de la tierra. Aquello que cree que es solo un objeto a explotar. Entonces, lo vinculo y lo asocio a esto que llama Krishnamurti de la corriente del egocentrismo, que en esa prolongación global es la corriente del antropocentrismo. Es decir, la visión antropocéntrica de la vida es la visión del ego. Claro, lo distanció, lo sacó de la ecuación, de repente es como algo que está allá, lejos. Pero si es que estamos en medio de eso, somos parte de eso, ¿no? Claro, y eso se afianzó también con las corrientes religiosas, donde Dios le dijo al ser humano: tomá, este mundo es para vos, explotalo y haz lo que quieras. Y de repente hay como un lugar que es el paraíso, que es algo anhelable, un lugar a donde vamos a ir cuando pasemos por todo esto terrible que hay aquí, y esto es solo
un lugar de paso que está lleno de un montón de porquería, pero fue, sí, creencia, una tras otra. Bueno, antes de pasar al segundo audio, quería difundir una gacetilla de un amigo artista que nos pidieron que lo difunda porque este viernes 24 a las 8 de la noche en la Braque Galería de Arte en Filo en San Martín 975, Rodrigo de la Cruz Acuña inaugura sus obras, que son realmente muy bellas y que merecen ser difundidas, porque además lo hace todo a pulmón y la entrada es libre y gratuita. Así que antes de terminar el programa lo volveré a recordar. Y ahora sí vamos a ir con el segundo audio, si es tan amable Sebastián, gracias. ¿Es posible que esa corriente cese? ¿Puede el egocentrismo, con todas sus decoraciones, con todas sus sutilezas, llegar completamente a su fin? Y el fin es el fin del tiempo. Por lo tanto, después del fin, hay una manifestación por completo diferente que es no egocentrismo en absoluto. Cuando hay sufrimiento, ¿existen un yo y un usted? ¿O solamente hay sufrimiento? Me identifico a mí mismo como el yo en ese sufrimiento, lo cual es el proceso del pensar. Pero el hecho real es que usted sufre y yo sufro. No yo sufriendo como algo independiente de usted que sufre. De modo que solo hay sufrimiento, solo existe el factor de sufrimiento. ¿Sabe usted lo que eso hace cuando uno se da cuenta de ello? De ese sufrimiento despersonalizado, no identificado como el yo separado de usted. Cuando existe ese sufrimiento, de él surge un extraordinario sentido de compasión. La misma palabra sufrimiento viene de la palabra pasión. Así es que tengo este problema. Como un ser humano, viviendo, sabiendo que existo en la corriente del egocentrismo, me pregunto, ¿puede esa corriente, puede ese movimiento del tiempo cesar totalmente? En ambos niveles, en el nivel corriente y en el profundo. Después de que se ha descrito todo esto, ¿comprende usted mi pregunta? Ahora bien, ¿cómo descubrirá si usted, que se haya atrapado en esa corriente del egocentrismo, puede salirse completamente de ella? Lo cual implica la cesación del tiempo. La muerte es el cese del tiempo como el movimiento del pensar. Si se ha salido de esa corriente, ¿puede usted, viviendo en este mundo con toda la bestialidad que el mismo implica, en mundo que el hombre ha hecho, que el pensamiento ha producido con las dictaduras, la autoridad totalitaria, la destrucción de las mentes humanas, la destrucción de la tierra, de los animales, todo cuanto el hombre toca lo destruye, incluyendo a su propia esposa o a marido? ¿Puede usted, pues, vivir en este mundo completamente sin tiempo? Eso significa no estar más atrapado en esta corriente del egocentrismo. Vea, hay muchas más cosas implicadas en esto, porque existe eso que es un gran misterio.
no la cosa inventada por el pensamiento. Eso no es misterioso. Lo oculto no es misterioso. Es lo que todo el mundo persigue ahora. Es la moda. Las experiencias que proporcionan las drogas no son misteriosas. Existe esta cosa llamada muerte y el misterio que se encuentra donde hay una posibilidad de salirse de ella. O sea, mientras uno vive en el mundo de la realidad, que es lo que hacemos, ¿puede haber un fin para el sufrimiento en ese mundo de la realidad? Reflexione sobre ello. Obsérvelo. No diga sí o no. Si no hay fin para el sufrimiento en el mundo de la realidad, lo cual produce orden, si no hay fin para el egocentrismo en el mundo de la realidad, que es el egocentrismo el que crea el desorden en el mundo de la realidad, si no hay fin para ello, entonces usted no ha comprendido, no ha captado la plena significación que tiene el cese del tiempo. Por lo tanto, usted debe producir orden en el mundo de la realidad, en el mundo de las relaciones, de la acción, del pensar racional e irracional, del temor y el placer. ¿Puede uno, pues, viviendo en el mundo de la realidad tal como lo hacemos, terminar con el egocentrismo? ¿Saben? Es una cosa muy compleja esta de terminar con el egocentrismo. No consiste simplemente en decir, yo no pensaré en mí mismo. Este egocentrismo en el campo de la realidad está creando el caos. Y usted es el mundo. Y el mundo es usted. Si usted cambia profundamente, influye en toda la conciencia del hombre. Bueno, qué mensaje final y qué compromiso, ¿no? ¿Cómo seguimos? ¿Con qué cara? Qué compromiso y qué desafío y qué esperanza también. Creo que esa corriente que él esboza en la primera parte es una corriente que se estructura a partir de ciertos elementos básicos que son los que psicológicamente el ser humano a lo largo de milenios fue estructurando. En donde el tiempo, y ahí incorpora la variante del tiempo, juega un rol protagónico. El tiempo, en esta idea del devenir, en esta idea de los objetivos como forma de estimular la vida en un sentido absoluto, en el ir de aquí para allá para llegar a un punto, y ese mecanismo es el que maneja el ego, el que administra el ego y el que globaliza la conducta humana desde hace mucho tiempo, quizás desde siempre, no lo sabemos, pero desde hace mucho tiempo seguro. Así que bueno, antes de pasar a la comunicación con Gustavo, quizás vos querés agregar algo sobre este tema. Considero muy importante algo que él nombra mucho en esta segunda parte, y es el sufrimiento. Creo que necesitamos un capítulo aparte para hablar del sufrimiento, porque creo que es una de las bases de poder comprender de qué se trata todo lo que estamos hablando acerca del ego.
muchas veces el sufrimiento no es percibido, porque es un modo de vida, es pareciera que ya entró a ser parte de ser. Tenemos tan incorporado el sufrir, el sufrimiento como modo de existencia que no lo podemos percibir. Y es muy interesante cuando al poderlo descifrar y al poder verlo ayuda a clarificar bastante cuando estamos logrando observar ese ego construido. Eso quería acotarlo, me pareció muy, muy importante de este... Sí, así es, así es. Bueno, Gustavo, ¿cómo andás? Yo recaliente, te digo la verdad, recaliente. ¿Qué te pasa? Y encima, Juli, ¿qué me pasa? A 24 horas vos decís de la Cruz a Acuña, ¿qué te pasa? Son nombres prohibidos en Avellaneda eso, y vos hablás, tenés que anunciarlo a este muchacho con el nombre y la dirección nada más. Creo que tiene una pizzería. De la Cruz a Acuña, no, una locura. Bueno, dejémoslo ahí. Me voy a espero que puedas superar este momento crucial, donde tu ego juega un rol central. No, corazón, no, digo, no, corazón. Déjalo ahí, déjalo ahí. Ya estás balbuceando. Vamos al tema. Claro. ¿Qué tal, Juli? Hola, Gusto. Bien, ahora sí, ni lo saludo. A ver. ¿Qué pasa? Juli dijo algo interesante que me movió. Dice, al principio, ¿no? Lo que los otros ven en nosotros. Digo, wow, ¿por qué esa importancia que le damos cada uno de nosotros a la visión del otro? Porque ahí también hay mucho en juego, ¿no? Sí, es interesante eso. Y la búsqueda de la respuesta también es muy interesante, porque tiene muchas vertientes, ¿no? No tanto la respuesta, sino la búsqueda de la respuesta a esa pregunta, ¿no? Sí, porque vos sabés una cosa que yo creo, puede ser que eso también genere el ego. ¿Sé qué? Es el hecho de querer, como decía Krishnamurti, ¿no? Entrar en esa corriente, ser parte de esa corriente, hace que me disfrace de Lolita para estar en esa corriente. Y lo que me doy cuenta, como también decía Juli, que dejé de ser. Claro, a eso me refería. ¿Ya? Y salir de esa corriente del ego, como estaba en la primera parte del audio, que grabó Estela, mirá cómo me acuerdo el nombre, hoy estoy loco, hoy tú me pusiste loco hoy. Activó tu ego eso. Y entrar en la corriente de la vida, ¿no? Porque en definitiva la corriente de la vida es la que energéticamente sostiene a la corriente del ego, ¿no? Porque el día que se me corte el chorro de energía, la corriente del ego seguirá, pero Gustavo como ego ya no va a estar. Sí, entonces, es como que el ego recoge un poco de energía, lo estanca y lo aprovecha. O aprovecha esa energía que estancó y se alimenta de esa energía estancada que genera este círculo del egocentrismo, ¿no? Y como vos bien decís, es la misma energía, lo que ocurre es que está como interrumpido el flujo. Por eso los chinos hacen tanto hincapié en tratar de normalizar el circuito invisible del chi, ¿no? Para que uno logre o vuelva a tener el equilibrio que perdió, ¿no? Que es lo que es muy aplicable. Sí. Es un parásito el ego, si se quiere, porque vive de esa energía vital. Claro. ¿No? Claro, se alimenta. Pues de hecho también podríamos pensar desde un punto de vista un poquito diferente que lo alimentamos nosotros.
porque no es autónomo. Nosotros alimentamos ese parásito. Entonces, para mí tiene que ver con lo que experimentamos ser. Si lo chequeamos un poco, no creemos esto, que nos debemos a ese ego, que nos debemos a esa supuesta identidad. Y en ningún momento hacemos un poquito de reflexión de somos un montón de átomos, somos un montón de reacciones químicas, somos una biología que está sumada a un montón de energía que la sostiene. Y en realidad no tiene nada que ver con cómo te llamas, o con dónde vives, o con qué carrera hiciste. No tiene nada que ver con eso. Eso pertenece a la identidad y alimentamos eso desde lo psicológico. No, como que hay un punto en el que se nos pierde la información o la capacidad de reflexión sobre lo que se es. Al comienzo decíamos que seguramente el ego se había estructurado en base a una necesidad. Ahora, lo apasionante, me parece, que es investigar por qué se fue desnaturalizando una mera necesidad de supervivencia a tal punto que nos convirtió en un ser artificial. Porque creo que si hay algo distintivo del ser humano respecto a los demás seres vivientes, es su artificialidad, que es más cultural, que es más artificial que natural, y eso de algún modo es un poco la madre de nuestro drama, ¿no? No sé vos cómo lo ves esto, Gustavo. Como superficial, como en la coraza, no en el fondo. Sí. Claro, el programa del ego, como bien dijo Juli, yo pensaba lo mismo, ¿no? Es casi una continuación natural de los programas de la coraza que se hicieron las semanas anteriores. Ahora, el tema es que cuando uno comienza a observarse seriamente, nos damos cuenta que el periodo que vivimos como ego, incluso quizás el que transitamos a lo largo del día, no es vivir, sino que es sobrevivir, ¿no? Estamos sobreviviendo porque no nos permite esa plasticidad que justamente tiene la vida, la plasticidad que tiene la corriente de la vida. Entonces, en la corriente del ego somos pequeños eslabones que tratan unos con otros de justificarse, de acomodarse, de hacer cosas que quizás no queremos, pero debemos. Ese debemos lo ponemos entre comillas, pero bueno. Y cuando uno empieza a observarse se da cuenta que el verdadero éxito viene con la sonrisa, con la liviandad que te da la vida, el vivir, que te da el vivir cuando no tenés compromisos con vos mismo. Porque el tema no es compromiso con el otro, es compromiso con uno mismo. Bueno, el compromiso con uno mismo es el compromiso con el otro, porque el compromiso con el otro está autogenerado también. Si yo me comprometo con alguien, es porque me autogeneré una exigencia que es producto de mi propio ego. Siempre está desde mí el condicionamiento respecto a la relación con los demás. No hay otro ámbito que no sea mi propio ego actuando y marcando las pautas. No hay otro mecanismo. Entonces esa corriente termina siendo una telaraña. Claro. No nos permite liberarnos, ¿no? Porque desajustás una parte y se ajusta la otra. Por eso es tan radical el planteo de Krishnamurti, porque no hay términos medios respecto a este aspecto. No. Es que, mira que la experimentación de vivir me parece que tiene un poco la clave de esto. Hace poco leía sobre Krishnamurti cuando explicaba que cuando un niño ve por primera vez un pájaro, si le permites que observe lo que está viendo sin ponerle nombre, el niño va a permanecer atento a la experiencia de ese ser que está observando. En el momento en el que yo le pongo la palabra pájaro y le digo, eso es un pájaro o un colibrí o lo que sea, le quito al niño la capacidad de experimentar desde la esencia y ya le pongo un nombre. Y si lo llevamos un poco a la crianza, a cómo nos
educamos y a cómo vamos generando identidad en nuestras infancias, de las primeras cosas que uno le enseña a un niño cuando está creciendo es su propio nombre. Tú eres tal, te llamas tal, tu nombre, tu edad y tu género. Y entonces creería yo que ya de hecho ahí estamos hablando de esa corriente, porque por cómo vamos creciendo y cómo vamos gestando en nuestra mente lo que significa ser, pues ya le ponemos nombres desde el principio. Entonces empezamos desde muy chiquitos a corresponder a esa identidad. Pues sabés que una vez leía, y lo corroboré en la experiencia, que la mayoría de los animales no se reconocen mirándose al espejo. Es decir, el perro que se mira al espejo no sabe que él es Juan el perro. El gato que se mira tampoco sabe que él es el gato. Y eso que a mí en un momento me pareció una deficiencia de esa animalidad, yo hoy lo veo como una peculiaridad que nos pone en desventaja frente al animal. Porque nosotros terminamos enamorándonos como Narciso de la imagen y creemos que la imagen somos nosotros. Y ahí está un poco el meollo psicológico del drama humano, ¿no? Claro. La imagen como símbolo de lo que somos. ¿Cómo lo vemos? Claro, todo eso? pero esa es una cosa, Horacio, que ese es el desafío. Sí. Porque cuando la comprensión se comprende a sí misma. Es decir, cuando la comprensión capta la dinámica de lo que es comprender. Lo que en muchas tradiciones dicen cuando la mente se mira y se reconoce a sí misma. Ahí es cuando se produce el rompimiento total y absoluto de esa imagen, de la imagen, digamos, del ego o de esta historia o el arquetipo de Narciso que portamos, algunos en mayor cantidad, otros en menos. Pero cuando la comprensión se comprende a sí misma, justamente como esa dinámica de integrar información, pero no integrarla para una entidad, no integrarla para sí mismo, sino ver nada más que esa dinámica. Ahí digamos, creo que el juego del ego se termina, porque uno deja, si se quiere, todas estas estructuras que podemos decir que conforman la personalidad, y uno ahí, no soy quien para hablar de la individuación que habla Jung, ¿no? Pero sí uno se transforma en un individuo porque es una persona ya libre de todos estos clichés a seguir. Sí, yo diría que más que se transforma, vuelve a ser lo que nunca debió dejar de ser. Porque, claro, bueno, lo que hemos dejado de ser, claro. Claro, es decir, así como Krishnamurti dice, y Pablito se ocupa de recordárnoslo, ver lo que no es decir, lo que no es toda la estructura que nos hemos montado, que hemos creído que somos nosotros, pero es una creencia del pensamiento. Ahí está la riqueza de la enseñanza y la comprensión de la verdadera revolución, ¿no? Que nosotros no somos lo que el pensamiento construyó, somos otra cosa en esencia. Y si nos ponemos a tocar aquello que somos, que muchas veces seguimos de largo en nuestra vida, hay personas que superan su existencia biológica sin enterarse de que eso existe. A partir de que lo tocas, ya no digo que te convertís en un ser de luz, pero ya no sos el mismo, porque la plena experiencia de tener contacto con cosas que hasta ese momento no tuviste, te cambia la cabeza. Eso ya te transforma, sí. No, y hay algo interesante. Vos fíjate que es una creencia creer que el ser de luz es algo perfecto. Claro. No, te transformaste en un ser de luz. Claro. Porque ya, ¿qué es equivocarse? ¿Qué es acertar? Ya dejaron de tener esa característica que le da la corriente del ego.
Claro, porque es muy interesante lo que decís vos. Perdóname que te interrumpa porque no quisiera dejar de decirlo antes que termine el programa. La idea de la perfección también es una construcción del ego. Otra vez esa identidad, esa distancia con lo que se es. Sí, sí. Porque la naturaleza es incertidumbre, es caos, es cambio. Y leí el otro día que la palabra dinámica viene de un origen que tiene que ver con la creatividad de la naturaleza. Dínamo es aquella fuente energética que de la naturaleza surge y que nos da a nosotros la vida. Bueno, pero te dejo los últimos 2 minutos y que el Hugo Acuña también quiere decir lo suyo antes. Dale. No, ni hablemos. Bueno. De ese tema prohibido en Avellaneda. No, que muchas veces qué fácil es hablarlo, ¿no? Y cómo la vida rápidamente te pone a prueba de instante en instante. Mira, justo estabas hablando de eso, que acá mi mamá me decía, vos sos perfecto. Le digo, no, vieja, no pienses eso de mí. No, pero realmente a cada instante la vida nos pone a prueba a ver si estamos en qué corriente y bueno. Pero, ¿tú crees que la vida nos pone a prueba o tú crees que la vida es y no, nosotros nos sentimos desafiados porque estamos fuera de ese flujo? Claro, la vida es, por eso rápidamente te refleja que estás fuera del flujo. Bueno, no fuera del flujo, ¿no? Así es. Bueno, si querés podés cortar, así no tenés que sufrir la próxima propaganda. Hasta el próximo martes. No, yo le pego con el nombre nada más, te pido por favor. Da la dirección, el teléfono, todo del muchacho. Además, es Rodrigo de la Cruz Acuña. No. Viernes 24 de octubre a las 20 horas. Braque Galería de Arte en Filo. San Martín 975 Cava. Un abrazo, Gustavo. Hasta el próximo martes. Que tengan buena semana. Hasta luego. Chao. Buenas noches. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción, Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz.